En el corazón de las montañas, donde los vientos parecen hablar en lenguas antiguas y los bosques guardan secretos que el tiempo apenas puede rozar, existió una vez un pueblo cuyo nombre hoy solo sobrevive en susurros y viejas leyendas. Aquellos que vivieron cerca de sus fronteras lo recuerdan como un sitio de paz, un refugio escondido entre la niebla, donde las familias compartían historias junto al fuego y las generaciones crecían bajo el abrigo de tradiciones centenarias. Pero un día, una tormenta de proporciones inimaginables se abatió sobre aquel lugar, y desde entonces, el pueblo desapareció como si nunca hubiese existido. Para muchos, esto es solo un cuento, una advertencia para no desafiar a la naturaleza o para respetar las fuerzas que no comprendemos. Pero si uno escarba entre los relatos antiguos, si escucha atentamente los testimonios de los pocos supervivientes y los documentos olvidados en archivos polvorientos, emerge una historia fascinante, llena de misterio, tragedia y asombro. Hoy, en las Crónicas de Tito, te invito a sumergirte conmigo en la historia del pueblo que desapareció en medio de una tormenta. La región donde se encontraba este pueblo era conocida por su clima cambiante. Las nieblas bajaban del bosque y envolvían las casas al amanecer, y las lluvias solían caer con fuerza durante el otoño. Sin embargo, nada había preparado a los habitantes para lo que vendría aquella noche fatídica. Era un día común, quizás un poco más ventoso de lo habitual, pero nadie sospechaba el desastre que se avecinaba. Los primeros signos llegaron con el inquietante silencio que precede a los grandes fenómenos. Los animales del bosque, normalmente activos al anochecer, desaparecieron en sus madrigueras. Los pájaros dejaron de cantar y hasta el viento, que siempre jugaba entre los árboles, pareció detenerse por un instante, como si la naturaleza entera contuviera la respiración. Los vecinos, al notar esa extraña calma, comenzaron a preocuparse. Sin embargo, la vida seguía su curso, y las luces de las casas titilaban cálidamente en la oscuridad. De pronto, el cielo se iluminó con destellos que parecían venir de otro mundo. Rayos zigzagueaban entre las nubes, acompañados de truenos tan potentes que hacían temblar los cimientos de las casas. El viento regresó, esta vez acompañado por un rugido que arrastraba ramas, hojas y polvo, golpeando puertas y ventanas con una furia desconocida. La lluvia no tardó en sumarse al espectáculo, cayendo en cortinas tan densas que apenas se podía ver a 1 metro de distancia. Los ríos crecieron y pronto se desbordaron, anegando caminos y arrastrando todo a su paso. En medio del caos, las familias intentaron protegerse como pudieron. Algunos buscaron refugio en la iglesia, un edificio de piedra que había resistido muchas tempestades. Otros, atrapados en sus casas, reforzaron puertas y ventanas, rezando para que la tormenta pasara rápido. Pero la naturaleza tenía otros planes. La montaña, saturada por días de lluvia, comenzó a ceder. Un deslizamiento de tierra, silencioso al principio, se transformó en una avalancha imparable que descendió sobre el pueblo con la fuerza de 1000 tormentas. Cuando la tormenta finalmente se disipó y el sol asomó tímidamente entre las nubes, el pueblo había desaparecido. Donde antes se alzaban casas y calles, solo quedaba un manto de lodo, árboles caídos y escombros. Los sobrevivientes, atónitos, se aferraron a lo poco que quedaba, buscando entre las ruinas cualquier señal de los suyos. Los relatos de aquellos días están llenos de dolor y desconcierto, pero también de una extraña sensación de incredulidad. ¿Cómo podía desaparecer un pueblo entero en una sola noche? Con el paso del tiempo, las causas de la tragedia fueron investigadas. Los expertos hablaron de lluvias récord, de fallas geológicas y de la fragilidad de construir demasiado cerca de la ladera de la montaña. Sin embargo, para los habitantes de las zonas cercanas, la desaparición del pueblo adquirió un aire legendario. Se decía que la tormenta había sido enviada por fuerzas antiguas, como castigo o advertencia, y que el pueblo había sido tragado por la tierra para nunca regresar. La memoria del pueblo desaparecido se mantuvo viva en los relatos de los abuelos, transmitida de generación en generación. Algunos afirmaban ver, en noches de tormenta, luces titilando entre la niebla, como si las almas de los que allí vivieron buscaran regresar a su hogar perdido. Otros aseguraban escuchar, en el murmullo del viento, los ecos de las risas y canciones que una vez llenaron las calles. Décadas después, los arqueólogos y exploradores se sintieron atraídos por la leyenda. Excursiones se organizaron para localizar los restos del pueblo. Entre la densa vegetación y el terreno inestable, se encontraron fragmentos de cerámica, herramientas oxidadas y, en ocasiones, los cimientos de lo que fueron hogares. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas, un testimonio silencioso de la vida que floreció y se extinguió en aquel rincón del mundo.
Pero más allá de la tragedia, la historia del pueblo que desapareció en medio de una tormenta nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Nos recuerda lo efímeros que pueden ser nuestros logros ante la fuerza desatada del entorno. Y, al mismo tiempo, nos habla de resiliencia y memoria, de cómo los recuerdos y las leyendas pueden mantener vivo el espíritu de una comunidad mucho después de que sus huellas físicas hayan desaparecido. Al recorrer los caminos de esta historia, nos enfrentamos a preguntas profundas. ¿Qué significa pertenecer a un lugar? ¿Cómo superamos la pérdida y el olvido? ¿De qué manera los relatos pueden transformar una tragedia en una advertencia, en un legado o incluso en un mito fundacional? Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio, la memoria y la esperanza. Si este relato ha despertado tu curiosidad y te ha emocionado tanto como a mí, te invito a que le des like a este contenido, dejes tus comentarios compartiendo tus propias historias o pensamientos y te suscribas al canal de Las Crónicas de Tito. Juntos, seguiremos explorando los enigmas más fascinantes del pasado y descubriendo las lecciones que nos ofrecen. Tu apoyo es fundamental para que estas historias nunca se pierdan y podamos seguir investigando y compartiendo los relatos que nos conectan con nuestra historia. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas crónicas. Gracias por ser parte de esta comunidad.